Estás escuchando Radio Sofando, filosofía en radio para el filósofo que todos llevamos dentro. Escúchanos por www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Esto es Las Noticias con Victoria Carrasco y Pedro Tello, con lo más destacado de las noticias de México y el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a quienes nos escuchan en América, África, Asia, Europa y Oceanía. Les saluda Victoria Carrasco y Pedro Tello. Y estas son las noticias más destacadas hasta este momento. Noticias nacionales. Y dentro de las noticias nacionales, pues como dicen por ahí, no hay plazo que no se cumpla, no hay fecha que no llegue. Y pues este 21 de marzo se cumple el plazo que dio el presidente para la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que pues mire, ha sido una obra que ha despertado mucha controversia en México. Le voy a explicar por qué. Mire, no es que no sea necesario un aeropuerto, que yo creo que los estudios señalan que sí es, porque el actual aeropuerto internacional Benito Juárez está saturado. Hay horas pico donde, pues, mire, para que usted se pueda dar una idea, todo lo que son los derechos aeroportuarios son carísimos. El uso de las pistas, el uso de las bandas transportadoras de equipaje, en fin, todo esto se convierte en costos que pues pueden ser por ejemplo onerosos para una aerolínea, pero todo esto se compensa ampliamente cuando perciben las ganancias. Entonces, esto creo que la parte importante es que pues mire, aquí había un problema desde antes de la llegada de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque, mire, el aeropuerto ya lleva años saturado. No es nuevo esto, es un problema que ya se veía venir, pero desde antes que llegara este gobierno estaba el aeropuerto de Texcoco, que estaba en construcción y que por su capacidad pues tenía un horizonte de vida de más de 30 años, sobre todo proyectando la ocupación que tiene diariamente y mensualmente este aeropuerto, el que actualmente está operando, el Benito Juárez. Se proyectaba cuánto es el incremento anual de pasajeros y obviamente pues derivado de esto se hace una proyección para que la inversión no fuera a dar pues que al 1 año o 2 años ya estuviera saturado. Esto mismo provocó que ese macroproyecto de ese aeropuerto pues fuera también una pieza clave para los vuelos de interconexión de América Latina con algunos vuelos de Europa y de Estados Unidos y bueno, de Canadá. Todo ese estudio llevó años. Cuando llegó este gobierno simplemente lo canceló, no dijo por qué, se escudó en una consulta popular. Pero mire, las consultas populares, si bien se tratan de ubicar como que son lo máximo, lo mejor, como que fuera de la decisión del pueblo no hay nada, pero yo sí le podría decir que el problema de esto es que esas consultas pues no están realizadas entre especialistas. La verdad no es un asunto de mayorías ni de masas. La verdad es un asunto de que una persona sepa qué es lo que hay que hacer
y esa persona, pues si es el facultado, el que ha estudiado, el que conoce el tema, pues es aquel que debe dar su opinión, punto. Los demás nos puede parecer algo adecuado o no, pero si un especialista opina a favor de algo, pues creo que hay que darle la confianza para saber, y obviamente todo esto también los especialistas dan su opinión basada en estudios, tampoco es una opinión arbitraria. Pero ¿qué fue lo que pasó con este aeropuerto? Simplemente se canceló de un día para otro, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había dicho que lo iba a cancelar, y pareciera que más bien se escudó en la consulta popular para cancelarlo. Todo esto, ¿qué fue lo que pasó en la vía de los hechos? Pues México tuvo que pagar contratos por haberlos cancelado, lo que redundó en un costo multimillonario. Salió carísimo haberlo cancelado. El presidente amagó públicamente al auditor superior de la Federación para que se retractara bajo una serie de acusaciones que siempre hace el presidente, pero, y digo, siempre las hace con la gente que no se alinea con lo que él dice. Pero mire, no hay nada más contundente que la realidad. Aunque el presidente amague con amenazar, con exhibir a quien no le sea incondicional, el hecho es que el comportamiento de la realidad no se da de una manera caprichosa. La realidad es como es, más allá de lo que nos guste o no nos guste, o de lo que quisiéramos que fuera. Pero regresando a este punto fundamental, el hecho es de que cuando comenzó la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, era simplemente adaptar un aeropuerto para uso militar para que tuviera un uso comercial. Y de hecho, el problema es que el aeropuerto Felipe Ángeles estaba calculado para el tráfico local, para aviones militares nada más. No es lo mismo un avión militar a un avión comercial. Le voy a explicar cuál es la diferencia. No es ni siquiera la construcción. El tonelaje puede ser el mismo, nada más que en lugar de llevar pasajeros puede llevar otras cosas, puede llevar armas, puede llevar vacunas, puede llevar otras cosas. El problema no radica en la construcción del avión que circule ahí, sino en la frecuencia. Los aviones militares no están despegando cada 15 minutos, cada 20 minutos, ni están descargando y cargando gente cada X tiempo. Un avión militar se mueve con muchísimo más reservas. Es más, ni en época de guerra están despegando y aterrizando tantos aviones. ¿Por qué? Porque tampoco hay una flotilla de 100, 200, 500, 1000, 15,000 aviones militares. Lo que sí puede ser, por ejemplo, una flotilla o varias flotillas de aviones comerciales que entran y salen. Entonces es obvio que el desgaste no es el mismo. Es obvio que la torre de tráfico aéreo requiere de otro equipo más sofisticado, y que además, pues las obras para entrar y salir, lo que se le llama a esto son obras inducidas, no es lo mismo. Este tipo de obras requieren de que estén entrando y saliendo automóviles y pasajeros, pues con un flujo muy alto. Entonces no es lo mismo querer cambiar un aeropuerto militar a un aeropuerto civil. Nunca va a ser lo mismo. Ahora, pues es una locura que convivan los dos, como quedó en el aeropuerto Felipe Ángeles. Hay una parte militar y otra parte civil. Pero vamos a detalles técnicos, que creo que es la parte medular. Definitivamente ese 21 de marzo se va a inaugurar el aeropuerto, pues con bombo y platillo, con los medios de comunicación pues que suelen atender esto. Va a estar ahí, va a haber un acto público, el presidente va a hablar de que sí se puede, de que ya cambió todo, en fin. Esto ya lo podemos prever. Prácticamente es una plantilla que tiene para cada discurso el presidente de México, donde habla de lo mismo, habla de los gobiernos anteriores, de la corrupción que había, habla de lo bueno que es en fin, ya lo sabemos. Nos podemos ahorrar una hora de discurso. Pero aquí el hecho es que la rentabilidad del aeropuerto no va a ser la misma.
¿Por qué? Porque mire, para empezar, el planteamiento de aeropuertos coordinados, es decir, un aeropuerto en México, en la Ciudad de México, y otro en otro lugar como Toluca, en un momento dado se logró hacer. Pero ¿por qué no prosperó el proyecto? Porque actualmente el aeropuerto de Toluca es un aeropuerto restringido en sus vuelos, precisamente por las obras de interconexión. Las obras de interconexión son obras donde simple y llanamente el pasajero, pues si tiene la manera fácil de llegar, va a ocupar el aeropuerto. Si no tiene la manera de cómo llegar y salir, no lo va a ocupar. Un aeropuerto por ahí perdido en la nada, pues dígame usted quién lo va a ocupar. Entonces, esto, si usted recuerda, había un proyecto, y todavía lo hay, de la obra de un tren entre México y Toluca. Para esto era ese tren, pero pues por problemas en la construcción terminaron cancelando el contrato y el tren se quedó a medias. Apenas están terminando este contrato, pero todo esto lo que retrasó es que hubiera una obra subutilizada, que es el aeropuerto de Toluca. Y ahí es donde entra este gobierno, porque dice, el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto dijo, nos olvidamos del de Toluca, vamos a hacer un macro aeropuerto en Texcoco. Se destinó un distribuidor vial para que de ahí llegara y saliera la gente rápidamente a Texcoco, y pues todo eso fue lo que canceló este gobierno. Canceló primero y luego mandó a auditar. Dijo el auditor, ¿saben qué? Se gastó el doble o el triple del dinero, que si mejor, bueno, en términos prácticos, la conclusión era, hubiera salido más barato terminar construyéndolo, el aeropuerto de Texcoco. Ahora, en términos de rentabilidad, iba a ser muy rentable, porque las obras de interconexión entre América Latina y Europa se iban a dar aquí. Actualmente, al haberse cancelado ese proyecto, se van a dar en Estados Unidos. Estados Unidos es el que va a ganar. México ya perdió. Entonces, vea usted, una mala decisión nos afecta a todos. Al rato este presidente Andrés Manuel López Obrador se va a su pueblo, se va a su rancho y ya nos dejó con el problema. Pero vea usted, ahí va otro detalle técnico. Cuando el aeropuerto estaba en Toluca, no había problema con el espacio aéreo, porque estaba muy lejos de lo que es el cono de aproximación de los aviones cuando van bajando al aeropuerto de la Ciudad de México. Pero es cosa distinta con el cono de aproximación de Santa Lucía. Puede haber obstrucción, y aquí el problema va a ser para los controladores de tráfico aéreo. Estos controladores, cuando ya sea la operación ya cotidiana, en cuanto empiece a subir el número de vuelos en Santa Lucía, simplemente usted imagíneselo, es como alguien que quiera distribuir el tráfico en un crucero saturado. Vienen los de una calle, vienen los de otros, y en un punto se van a tener que encontrar. Imagínese todo esto en pleno vuelo. No se pueden frenar los aviones como en un crucero. Se va a tener que distribuir perfectamente bien para que no haya colisiones. Ahora, una agencia pues calificadora de esto le pidieron un estudio cuando todavía no se iniciaban las obras de Santa Lucía, y lo que dijo esta agencia de origen francés, dijo que no se comprometía a darle el visto bueno de calidad al aeropuerto de Santa Lucía, y pese a ello el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició las obras. Entonces, por ahí ya puede haber un foco rojo de que puede haber problemas, y además de todo esto, el problema es que para la bajada de los aviones se tuvo que rasurar un cerro que está a un lado de Santa Lucía. ¿Por qué? Porque simplemente no había manera de que pudieran bajar. Y le voy a dar otro dato.
Nada más quería comentar con el impacto ecológico que eso implica. Ah, claro. Entonces, pero bueno, dato ejemplo, quisiera que mencionaras en este caso, ¿cuáles son los procedimientos para hacer un aeropuerto, no? O sea, porque Andrés Manuel López Obrador dijo antes de llegar a la presidencia, voy a quitar el aeropuerto. Sí. De Texcoco. Sin investigar nada, ajá, sí lo dijo. Sí. Después los empresarios le dijeron, bueno, si iba a quitarlo, dijo, no, o sea, ya, que el pueblo decida. Ajá. Y en eso quedó. Y entonces llegando inmediatamente dijo que el pueblo decida, hizo una consulta que pues, creo que nada más fueron 1 millón de personas, o sea, sí, no nada representativa, ni siquiera fue legal, nada, ¿no? Entonces, y ya decidió quitarlo porque el pueblo había decidido. Entonces, en este caso, creo que ahora, en estos momentos, se está viendo cuál ha sido, pues en este caso, los problemas por haber decidido esto así de que, pues lo quiero cambiar. Sí. O sea, sí, o sea, ¿qué? O sea, por eso quiero, o sea, tú eres arquitecto, entonces en este caso, y bueno, ya has he estado trabajando en cosas muy importantes, por ejemplo, Pemex o incluso me tocó participar en estudios para la reubicación del aeropuerto, antes de que fuera Santa Lucía. Entonces, en este caso, creo que sí se debe saber qué es lo que se necesita para hacer un aeropuerto, o sea, quiero hacer un aeropuerto y qué tengo que hacer después, para ver lo que está ocasionándose por no haber tenido este trabajo de investigación previo. Entonces, ibas a hacer el comentario, entonces sí, ibas a poner un ejemplo. No, lo que pasa es que iba a comentar lo que dijo Riobó, que es un ingeniero que, pues según Andrés Manuel López Obrador, es el mejor del mundo. Sí. Pero este ingeniero lo que dijo es que no había problema con eso, que había determinado esta consultora francesa, porque decía que los aviones se repelen en el aire. Sí, es horrible eso. Una cuestión de alarde de ignorancia. Un avión no se repele en el aire, si no hubiera choques aéreos. No, es que es vergüenza, ¿no? Ajena. Pero digo, así como eso está toda la ignorancia de esto de que un escapulario o un trébol de 4 hojas iba a proteger a alguien contra el COVID, en fin. Uh-huh. Vamos, creo que si algo ha caracterizado este gobierno es la ignorancia y la seguridad con la que hablan muchos personajes con esa ignorancia, pero y vamos, también con la ligereza que atacan a todo aquel que los critica. Vamos, basta con que el presidente diga que son corruptos para que venga toda la cargada a querer linchar mediáticamente a alguien, pero y esto no es democracia, definitivamente es cualquier cosa menos democracia. Pero bueno, vamos al punto. Los aviones, o más bien un aeropuerto, se diseña no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se hace es ver las rutas de cómo van a llegar los aviones, por ejemplo, desde oriente, poniente, occidente, porque eso tiene que ver desde dónde vienen los vuelos. ¿Cómo se hace esto? Muy simple. Esto no tiene mayor ciencia más que ver, por ejemplo, el actual aeropuerto Benito Juárez, que está saturado. Simplemente se toma un reporte estadístico para ver de dónde vienen los vuelos más recurrentes. Vienen de Estados Unidos, vienen de Europa, vienen de América Latina, se sacan porcentajes y simplemente con esto se puede saber desde dónde llegan los aviones. Llegan del oriente, llegan del norte, llegan del sur, y pues cuando se quiere construir se propone un lugar. Vamos a pensar Santa Lucía o vamos a pensar Texcoco, y se puede decir, bueno, proponme unos 4 o 5 lugares, ver dónde es el lugar más idóneo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver con los puntos de acceso, cómo va a llegar y salir la gente, tiene que ver con las obras también para sacar y meter mercancía. Hay que recordar que los aviones no solamente traen pasajeros, sino que traen mercancía. Cómo se van a mover las mercancías. Tiene que ver con las conexiones que haya con otras terminales. Por ejemplo, si vienen turistas internacionales y quieren ir a Teotihuacán, qué tan cerca o qué tan lejos está de una estación de autobuses, qué tanto hay
comercios que puedan soportar esto, como hoteles, restaurantes, qué tanta agua hay, si hay agua, no hay agua. Todo eso se empieza a decir, bueno, yo tengo 5 lugares propuestos, los voy calificando y voy diciendo este sí, este no, este sí, este no. No es por dedazo, no es porque el presidente le gustó Santa Lucía y ya. Y bueno, en este caso le gustó porque estaba en este caso el aeropuerto militar. El aeropuerto militar y pensó, pues me voy a ahorrar mucho dinero, ¿no? Sí, vamos con esta seguridad que da la ignorancia, pero vamos, esto es un proceso, son estudios. Los estudios no se llevan un día ni dos, los estudios se llevan años. ¿Por qué? Porque después de todo esto vamos a pensar que se llegó a la mejor opción y alguien dice, este terreno es el mejor, pero ¿qué crees? No tiene carreteras, hay que hacerlas. Todo esto se llaman obras inducidas. Y bueno, en obras inducidas es primero hacer en este caso el aeropuerto y después los accesos, o primero no, es paralelo. Se hacen de manera paralela para que cuando ya se termine el aeropuerto estén también terminadas las obras. No es de que primero hago mi casa y luego hago la calle para ver cómo llego a mi casa. Eso no se hace así. Que en este caso sí se está haciendo así. Sí, aquí primero se hizo el aeropuerto y después se está viendo si se acaban las obras inducidas o no. El hecho es de que no hay o no son suficientes. Pero vamos, aquí para que aquellos que son de piel muy sensible y de pronta lengua no quieran empezar a atacar por los comentarios que hago, simplemente esto es un proceso científico comprobado. No es una cuestión de denostación y de querer minimizar lo que está haciendo un gobierno, sino es simplemente ver lo que determina el procedimiento lógico y además científico para poderlo hacer. Entonces, les comentaba que el proceso se diseña de arriba para abajo. Si, por ejemplo, esas 5 propuestas que yo tengo para construir un aeropuerto, ya determino que 3 son viables económica y técnicamente, tengo que ver el proceso de diseño del aterrizaje y de despegue si es el más adecuado. ¿Esto qué tiene que ver? Si no hay neblina que obstaculice la operación de los aviones, si no son muy fuertes las lluvias en esa zona, si también el problema con los vientos no es grave, porque también hay que recordar que si un avión al momento de despegar o de aterrizar encuentra corrientes muy fuertes, no lo va a poder hacer. Entonces, pues todo eso es lo que se ve, se analiza la velocidad del viento, la precipitación pluvial, se ve la visibilidad y por si fuera poco también los elementos externos, por ejemplo si hay cerros, si hay bosques, si no hay bosques, porque todo eso entra en juego. Vamos a pensar que de las 3 opciones que me habían quedado, me quedan 2 y ya de ahí yo puedo decidir, bueno, entre estas 2 ¿cuál me conviene más? Entonces ahora sí veo factores económicos como para decir, pues cuántos caminos hay, cómo entro, cómo salgo, cómo entran las mercancías, hay hoteles, no hay hoteles, hay agua, no hay agua. ¿Por qué es importante el agua? Porque va a haber miles de pasajeros diarios, miles de pasajeros que consumen agua, que van a los baños, que se lavan las manos para poder ir a un restaurante, los restaurantes que tienen que lavar pues la comida, los trastes, hoteles que tienen que lavar la ropa, por eso es fundamental el agua. Entonces, ¿y hay agua en Santa Lucía? Santa Lucía, pues la verdad es que hay agua, pero a nivel local. Exacto. No es como para mantener toda esta demanda. Entonces, todo esto lo que nos va llevando es a una decisión de decir, ¿es rentable o no es rentable? Porque si yo construyo un aeropuerto, es obvio que me voy a llevar varios miles de millones de pesos. Y con todo esto, si no va a haber pasajeros, pues digamos usted quién va a pagar todo eso. Se vuelve en un elefante blanco. Pero todo esto que le digo es el proceso normal de construcción. Para eso hay estudios. Pero cuando existe un dedazo presidencial, que más bien parece capricho de decir, se cancela se construye aquí, y además yo lo quiero el 21 de marzo porque ese día fue el día que nació Benito Juárez,
y yo soy fan de Benito Juárez, quiero que ese día se dé, pues se vuelve algo muy complicado para el constructor, porque además, si de todo esto se dice, es que aquí el mejor constructor es el ejército, discúlpeme usted, pero el ejército me merece todo mi respeto, pero no son especialistas en construcción de aeropuertos. No estudiaron para eso. Simple y llanamente no tiene nada que ver con que confiemos o no confiemos en ellos. No estudiaron para eso y punto. Por eso es que podemos ver toda esta sarta de problemas que se han generado al momento de querer ocupar el ejército para construir todo. Pero bueno, ya habíamos quedado que el aeropuerto se diseña de arriba para abajo. Hay una serie de estudios que no se han hecho, que no se hicieron, y los pocos que se hicieron no dijeron que fuera adecuado la construcción ahí, porque podía haber colisiones entre los aviones. Y aquí yo nada más quiero poner un caso. Hace cosa de poco más de medio año, un controlador de tráfico aéreo denunció que había problema, había riesgo de choque, cuando menos en 2 ocasiones con 2 aviones, aquí ya en la Ciudad de México, el aeropuerto que está trabajando actualmente. ¿Por qué? Porque se empezó a querer hablar de pruebas e interconexiones con otros aeropuertos cercanos, y además lo peor de todo esto es que eran aerolíneas extranjeras. Las aerolíneas extranjeras, en cuanto ven que no hay condiciones de seguridad, ya no operan. ¿Por qué? Porque se cancela el seguro. El seguro funciona siempre y cuando estén en buenas condiciones las condiciones de operabilidad de un aeropuerto. Entonces, de todo ese asunto, pues se cayó mágicamente. No es que se haya resuelto el problema, simplemente pues lo de siempre. Hubo ataques a aquellos que denunciaron esto, y pues todo esto parecía que se dio vuelta a la página, se olvidó el asunto. Tan se olvidó como se olvidó el estudio que había dicho esta empresa francesa aeronáutica, que no era, pues que ellos no daban su aval para que funcionara simultáneamente Santa Lucía y el aeropuerto Benito Juárez. Entonces ya tenemos 2 antecedentes de que puede haber problemas. Sin embargo, pues pese a todo esto, hace unas semanas se dio a conocer un tour donde pues iba el presidente junto con algunos funcionarios, y de repente lo que se veía en la ventana del tren que iban se dejó de ver. Parecería que iba en un simulador. Después, mire, clásico de cualquier gobierno, que en lugar de aceptar sus errores dijeron, no, es que no era un simulador, fue un problema del video donde pues la luz falló, etcétera, etcétera. Y vamos, todo esto resulta a veces molesto, que nos quieran ver la cara de tontos. Se vio claramente que el tren no estaba listo. Y todo esto, pues vamos, pareciera que sueltan sus hordas de bots para atacar a todo aquel que cuestione o que pregunte simplemente. Pero, ¿qué es lo que pasa? A unos días de quererse inaugurar esta obra, pues resulta que un par de semanas de que se pretende inaugurar, se cayó una trave prefabricada de concreto en un puente de estas obras de interconexión, y afortunadamente no hubo muertos, pero una semana después se cayó otra viga y mató a un trabajador que estaba haciendo las obras de interconexión. Estas obras, que es lo que significan, que son los puentes para poder llegar al aeropuerto. Estos puentes, que debían de haberse hecho con anterioridad, pues simplemente como se le dejó al ejército, y el ejército no es experto en estas obras, pues lo lógico es que con sus recursos humanos hicieron lo que tenían que hacer. Por eso es que hay estas fallas. Pero vamos, después de esto no se dijo gran cosa, Esto fue hace unos días que se cayó esta viga prefabricada de concreto, mató a un trabajador y no se dijo nada, no se dijo nada. Pero como le digo, la realidad no se puede cubrir. Se puede querer matar al mensajero, pero el mensaje sigue siendo vivo, sigue estando vivo el mensaje. Si algo es verdad, sigue siendo verdad. Así se persigue al mensajero, o se le quiera denostar.
Pero vamos, le platico todo este antecedente para que vea lo que está sucediendo. A unos días de la inauguración de esta obra, sale el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diciendo que es un aeropuerto muy bonito, muy funcional, que encontraron mamuts, en fin, que ya están listos los baños tienen personajes de la lucha libre de México, como si esto fuera lo relevante de un aeropuerto, los baños. Pero resulta que cuando da su mensaje, dice el presidente, por cierto, va a haber taxis aéreos, entiéndase helicópteros, que va a ser de 3 empresas, que van a llevar a los pasajeros que tengan recursos, ya lo aclaró, porque van a ser bastante caros, al aeropuerto de Santa Lucía. Simplemente, pues, con esto que dijo el presidente, a mí en lo particular me dejó clarísimo que las obras de interconexión no están, porque se está diciendo que el día de la inauguración se va a poder llegar en helicóptero de un helipuerto particular en Polanco, o de un servicio de taxi aéreo de helicópteros desde el aeropuerto Benito Juárez. Eso lo que nos está diciendo es que por tierra va a ser un verdadero lío llegar ahí. Ahora, pues, lo que nos dicen es importante, pero lo que no nos dicen también es muy importante. ¿Qué es lo que nos dicen? Que el aeropuerto Felipe Ángeles está a 47 kilómetros de la Ciudad de México, pero yo simplemente le podría decir, la ciudad de Toluca está más cerca. Pero ¿cuánto tiempo se hace de aquí a la ciudad de Toluca? Se hace más de 1 hora, se hace a veces hasta 2 horas. Los reporteros que han hecho la prueba de ver cuánto tiempo se hace en automóvil en 1 hora normal de la Ciudad de México hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, que la idea es que haya conexiones de vuelos entre los dos aeropuertos, simplemente es una locura, son más de 2 horas o 3 horas a veces. Todo esto depende de la ruta y depende del horario. Para eso eran las obras de interconexión, estas obras que han tenido accidentes por querer hacer a la carrera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También hay otro problema. ¿Se acuerda usted ahorita que le estoy platicando todo esto, que había una empresa francesa que desde el inicio no se quiso comprometer a darle el aval de operación al aeropuerto Felipe Ángeles? ¿Recuerda usted ese pequeño gran detalle? Que el presidente dijo, pues no importa, y aquí yo mando y se hace. ¿Recuerda usted esa empresa? Al no haber un estudio certificado, no hay una certificación del aeropuerto. Y luego entonces, las aerolíneas internacionales seguramente no van a exponer sus aviones a que pueda haber una colisión, porque mire, un profesional de la aeronáutica no se cree esto de que los aviones se repelen solos en el aire, esto que se lo crea un niño de 1 año y medio, y quién sabe si se lo llega a creer. Pero todo esto se lo comento porque en la realidad todo esto que han querido ocultar sale a la luz. El resultado es que muchas empresas no quieren operar en Santa Lucía, primero porque no hay esta certificación. Si llega a haber algún accidente en la entrada o salida del aeropuerto, se invalida el seguro porque no está certificado. Segundo punto, el problema es que todo esto va a pegar en la rentabilidad. Si no hay vuelos, no va a haber cómo pagarse el aeropuerto, va a ser un elefante blanco. Pero le voy a dar otro dato para que usted pueda valorar. El caso es que si tampoco hay líneas para entrar y salir, no hay transporte, y el poco transporte que hay va a cobrar pues carísimo. Imagínense, han hecho cálculos con taxis como Uber, que por la distancia y el tiempo pues cobran arriba de 1,000 pesos el viaje. Pues imagínese usted, ¿para qué pagar 1,000 pesos adicionales? Y además correr el riesgo de que se pueda perder el vuelo. Estos estudios, que debieron de haberlos hecho previos a la construcción del aeropuerto, pues si el gobierno no los hizo, las aerolíneas ya los hicieron. Por eso es que dicen, oye, yo no voy a aventurarme a tener vuelos abiertos para que no llegue nadie. Pero además está el hecho de que estas
aerolíneas también tienen la obligación de estar de aterrizar o despegar en un aeropuerto certificado, sí, por la cuestión del seguro. Entonces, están atados de manos. Sí, entonces esta es la explicación de por qué va a empezar con una operación mínima. Esta es la explicación por qué la rentabilidad de ese aeropuerto todavía está cuestionada, porque no se ve para cuándo se pueda certificar. Necesitarían resolver estos problemas de navegación aérea antes de que les den la certificación, y esto no se hace de manera improvisada. Por eso se les dijo desde el inicio: señores, antes de construirlo, espérense al dictamen positivo de la empresa que estaba haciendo el cálculo. No lo quisieron hacer así porque el presidente le urgía para que se inaugurara el 21 de marzo. Pues vamos, esos son los resultados y la consecuencia de esto. Pero vamos más adelante. Ya estamos viendo cómo esa necedad o cómo esa obstinación de querer hacer las cosas al revés, de primero establecer la fecha de entrega y el lugar en lugar de haber hecho todos los estudios previos, pues esto es a lo que nos lleva. Pero cuando el dinero no es de ellos, es fácil ordenar todo esto, porque si fuera dinero del presidente, ya veríamos si él hubiera expuesto su dinero, su patrimonio, para hacer un aeropuerto improvisado. Como él no paga, o paga con el dinero que no es de él, pues por eso es muy fácil tomar ese tipo de decisiones. Pero mire, hablábamos de que, pues aunque se hayan ocultado los accidentes de las obras de interconexión, el hecho es de que no están. Hablábamos de que aunque se haya tratado de ocultar el problema de los estudios y la certificación, no está. Y todo esto a lo que lleva es una serie de problemas técnicos para poder operar ese aeropuerto. Y conste que no estoy hablando todavía de la infraestructura, de los hoteles, de los servicios que se requieren, porque también le voy a comentar otra cosa. Quizá alguien pueda decir, bueno, pues que los que estén ahí en la región trabajan en el aeropuerto, sirve que se generan empleos y todo esto va a generar una derrama. Pues entonces es una buena decisión. Bueno, pues sí, pero resulta que no todos los que viven ahí es personal especializado. Quizá el que da el servicio del taxi, o el que ofrece personal de limpieza. Sí, limpieza, personal que no requiere mucha capacitación, pues quizá sí puede ser de la zona, pero controladores de tráfico aéreo, expertos en mantenimiento de los aviones, o de las pistas. Los restaurantes, supongo que iba a haber restaurantes, ¿no? Bueno, los restaurantes sí puede ser personal de ahí, de la región, pero yo a lo que me refiero es el personal técnico necesario para que opere el aeropuerto. Claro, no es de ahí. Sí, ya te entendí. No es de ahí. Los controladores. Sí, todo eso no es de ahí. Vamos, los pilotos también. Quizá a lo mejor se les puede decir, bueno, pues vete a vivir ahí al pueblo de Santa Lucía, pero ahora la otra pregunta es, ¿hay casas disponibles? ¿Hay servicios disponibles de escuelas para que se puedan ir a vivir ahí o no? Entonces, todo esto no se hace sobre las rodillas. Es un poco lo que precisamente, un poco o mucho de lo que llevan los estudios previos. Y todo esto, pues, pareciera que este gobierno, pareciera que más bien es lo que dice el presidente, y si la ley no se ajusta, se cambia la ley, como si cambiando la ley se cambiara la lógica. Es como si dijeran, pues si la ley de gravedad le molesta al presidente, entonces vamos a querer cambiar la ley de gravedad. No se puede, simplemente se cambian algunas leyes y parámetros, pero la parte científica de todo esto no se puede cambiar. Por eso, este tipo de cuestiones que terminó rasurándose un cerro para que pudieran bajar los aviones, lo cual incrementó el costo del proyecto, y pues todo esto no asegura que además el aeropuerto pues tenga el horizonte de vida útil que se requiere para que se pueda pagar. ¿Por qué? Porque se han hecho cálculos de que el tiempo de vida útil, como pues ya está saturado el aeropuerto de la Ciudad de México, pues la idea es derivar
vuelos para Santa Lucía. O sea, es ayudar a quitar la saturación. Exactamente, pero si se manda el 30% de los vuelos, resulta que se va a saturar el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, pues olvidémonos de que vaya a durar 30 años como el otro de Texcoco. No va a tener cabida. No va a tener, vamos, si ya empieza a operar como debe de ser, se va a saturar en cosa de máximo 5 años. Entonces, esto nos va a hablar de que vamos a tener 2 aeropuertos saturados, habiendo hecho una inversión multimillonaria. Entonces, lo que le estoy platicando a usted que no se escucha son cuestiones técnicas, no son cuestiones ideológicas, porque esto no se resuelve con ideología, Estos son cuestiones tan básicas de que si un avión puede despegar, va a despegar. Si un avión no puede despegar, no va a despegar. Si un aeropuerto puede dar condiciones de seguridad, se va a ocupar. Si no lo puede, no se va a ocupar. Así se desgañite diario el presidente 4 o 5 horas hablando de los beneficios y de lo importante que va a ser esto. No importa cuántas horas, se puede quedar afónico hablando de esto, pero no va a cambiar la realidad. La realidad ahí está. La realidad es que, pues vea usted, ha habido condiciones de riesgo que no quieren asumir con justa razón. Yo sería el primero en decirle a una aerolínea que no se arriesgue si no es seguro, porque puede haber un accidente y este accidente puede costar vidas. Entonces, todo eso es lo que los responsables, los dueños de las aerolíneas, están valorando. Pero, pues todo esto, digo, no es por augurar algo malo, pero creo que si desde el principio nació al revés este aeropuerto, pues ¿qué nos podemos esperar? Que de aquí a unos años estén terminadas las obras de interconexión. Hasta que estén terminadas las obras de interconexión va a empezar a ser rentable, porque se habla, dicen, bueno, es que ahorita va a comenzar con los taxis aéreos. Un taxi aéreo más de 30,000 pesos, un taxi terrestre más de 1,000 pesos. Se vuelve algo absurdo, una locura. Vamos a poner un viaje, un vuelo de, por ejemplo, de aquí a Europa, de aquí a Italia, por ejemplo, un avión, un boleto cuesta 25,000 pesos. Si me piden que pague 30,000 pesos para llegar al aeropuerto nada más, no me conviene, no me conviene ni remotamente. Entonces, son las cosas que no se valoraron. Ya había hablado de los factores técnicos, ahora estamos hablando de factores económicos. Es una locura tener que pagar más por un taxi aéreo que por el vuelo principal. Y eso estoy hablando de un vuelo a Europa. Ahora pensemos, por ejemplo, que van a Estados Unidos, el vuelo es mucho más económico y vamos, ni remotamente alguien va a pagar un helicóptero a menos que tenga urgencia de llegar. En ese caso sería de vida o muerte, nada más el hecho, porque vamos, las personas, es que esto lo hizo el comentario el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente hablando, ¿no? De que pues iba para la gente rica, ¿no? Que tuviera, sí, que iba a estar sus servicios de taxis, pues podría ser, pero a menos de que quieran, pues decir, fui del primero que viajé al nuevo aeropuerto, pero, o sea, vamos, las personas también con dinero cuidan el dinero, ¿no? Sí, o sea, claro, no lo van a despilfarrar una tontería así, porque en este caso es más fácil irse al hotel que todavía no está listo. Sí. Van un día antes, están ahí y no les cuesta ese dinero. No, claro que no. O sea, entonces es una, o sea, vamos, realmente, o sea, es algo que es ilógico completamente. Sí, entonces creo que todo esto son análisis técnicos que se debieron de haber hecho, pero como todo esto comienza al revés, comienza con la designación de un lugar y de una fecha de entrega, por eso es que todo lo demás se ve una locura, porque se tiene que adaptar a lo que dijo el presidente. Y esto es un problema porque además dejó a constructores que no son especialistas, dejó al ejército. Y vuelvo a repetir, mis respetos para el ejército, pero la gente ahí no estudió para eso. Por eso no le podemos pedir que sean especialistas en aeropuertos de la noche a la mañana. Entonces es una cuestión seria realmente, porque todo esto lo que redunda es en costos adicionales excesivos, en problemas ecológicos por haber pues
rasurado el cerro. Todo esto implica pues que las especies que vivían ahí, quién sabe dónde se fueron o se murieron, árboles, plantas y animales. Eso es un daño ecológico, y por si fuera poco, el daño al erario público por querer cumplir un capricho de una obra que no se construye así. Todo esto tiene una lógica, y pues si el presidente dijo que se auxilia del ingeniero Riobó, que fue aquel que dijo que no había problema porque los aviones se repelen en el aire, pues ahí tenemos la respuesta. Los asesores que tiene el presidente, pues vamos, no dan una. Pero digo, ¿quién se junta con gente que piensa eso? También, pues vamos, si a un niño pequeño se lo dicen, pues quizá pueda preguntarle a otro, oye, ¿sí es cierto eso? Y la otra persona le va a decir, ¿cómo crees? Te está engañando. Entonces, pues la pregunta es por qué el presidente se junta con ese tipo de asesores. Pero bueno, ahí tendrá que él explicarlo, ya cuando la historia lo juzgue. Pero todo esto es lo que le comento, porque todo eso está detrás de esta designación del aeropuerto Felipe Ángeles. Y aunque el presidente diga que los opositores quieren ver que no se hagan las cosas, que los conservadores, etcétera, 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 este discurso ya muy trillado, que ya no lo sabemos de memoria, el hecho es de que no cambia la realidad, ¿eh? Si fuera una buena obra, desde el primer día estaría abarrotada, estaría cumpliendo con lo que fue diseñada. Pero, pues vea usted, ¿cuánto tiempo va a tardar en operar este aeropuerto? Mientras van a hacer pérdidas, porque pues todo esto, imagínese usted, el personal aeroportuario, el personal de torre de control, así haya un solo vuelo o haya 500, se le tiene que pagar. Y ni modo que se le diga, pues como hoy nada subo un solo vuelo, te doy medio día. No, eso no se puede. Aunque lo quiera hacer el gobierno, no se puede. Pero además es la situación de, vamos, de los contratiempos que pueden haber. Alguien puede decir, pues sí, me paro muy temprano, no sé, 4 de la mañana o 3 de la mañana y así llego, pero algún día puede pasar algo y entonces no tener el controlador por eso, o sea... Sí, claro, entonces pongo todo esto porque eso es lo que pasa. Todo esto pasa en la realidad. Esto no lo podemos dejar a un lado, y sabemos que la inauguración se va a dar en la fecha que dijo el presidente. Va a decir que esto es un logro, que sus opositores están muy envidiosos, que él sí puede hacer las cosas, pero mire, yo le voy a dar un ejemplo para que vea usted que las cosas no se hacen forzadas. Vea usted lo que pasó con la línea 12 del metro. Un colaborador del presidente, que es Marcelo Ebrard Casaubon, fue la misma situación. Quiso inaugurar la línea 12 del metro porque se le iba a acabar su periodo de gobierno, y la inauguró, aunque la obra estaba con más de 3,000 faltantes, aunque la obra tenía pues problemas todavía, que no eran problemas irresolubles, pero se inauguró así, a las carreras. Entonces vea usted, todo esto lo que pasó es que un año después se terminó la obra, ya con toda la gente operando y circulando, y alguien puede decir, bueno, pues ya se entregó ya, ¿no? La inauguraron y ya. Pero vea usted, a varios años de haberse inaugurado la obra, resulta que pues por haberle hecho las carreras, y entre la corrupción y las carreras, lo que pasó es que se cayó una trave de concreto, como lo que acaba de pasar con 2 traves de concreto que se cayeron en las obras de Santa Lucía. Una de ellas ya mató a una persona. La trave de concreto que se cayó en la línea 12 del metro mató a 26 personas. Entonces, ve usted, y es la misma gente, ¿eh? Fue Marcelo Ebrard en la línea 12, quien es del equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por eso le digo que me queda claro que la van a inaugurar cuando quieren, esté como esté, presumiendo los baños, presumiendo el mamut que está en la entrada, presumiendo muchas cosas, pero el hecho es de que pues vamos a las pruebas. Esperemos de que esto no genere accidentes como la línea 12, pero lamentablemente pues ve usted, esto sucede cuando se termina inaugurando una obra a capricho de alguien,
En aquel entonces la línea 12 fue a capricho del jefe de gobierno y ahora pues es a capricho del presidente. Esto, pues para aquellos que digan que no tenemos derecho de criticarlo, yo simplemente les recordaría que todos aquellos que pagamos impuestos les estamos dando dinero al presidente para su salario y para que haga estas obras. Y claro que nos tiene que dar cuentas, pues cómo no, es un servidor público, es nuestro empleado. Pero el problema de todo esto es que ahora pues los empleados se sienten dueños del país, se sienten dueños del dinero. Y hablando del dinero, precisamente quiero comentarle que hace un mes la Auditoría Superior de la Federación descubrió pues varias irregularidades en el gasto público del aeropuerto. Esto que nos decían que este gobierno es incorruptible, que es mejor que los mejores, pues vea usted, simplemente aquí tenemos un artículo para que usted vea toda la serie de irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación en el gasto del aeropuerto. Y bueno, sobre esto de pues las 9 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación al Aeropuerto Felipe Ángeles en 2020, pues ha llegado a nivel internacional, y esto es importante mencionarlo porque no se queda aquí en México. Recordemos que la función de los aeropuertos es precisamente la conectividad de un país con el resto del mundo. Entonces esto sí es algo que les preocupa a nivel internacional, pues para saber a dónde van a llegar. Entonces esto es muy importante. A lo mejor alguien puede decir ¿por qué se meten los otros países, no? Entonces les voy a leer un artículo que tomamos de infobae.com. Está en este caso la parte digital de este diario argentino que precisamente habla del tema. Dice, esto es del 21 de febrero de 2022. Las 9 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación al Aeropuerto Felipe Ángeles en 2020, uno de los megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador, no se escapó del análisis de la ASF, la Auditoría Superior de la Federación. No obstante, cabe recordar que esas observaciones no son acusaciones. Este fin de semana, recuerdo que esto es del 21 de febrero de 2022, este fin de semana trascendió que la Auditoría Superior de la Federación, la ASF, entregó a la Cámara de Diputados el informe general del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2020, en el que enumeró diversas inconsistencias en el ejercicio de miles de millones de pesos que podrían dar paso a investigaciones por diversos recursos. En ese sentido, David Colmenares, titular de la ASF, insistió en que no se tratan de acusaciones con valor judicial. Sin embargo, las dependencias interpeladas en el documento deben de aclarar su situación en un periodo máximo de 60 días a partir de la publicación de la tercera entrega del informe, de tal modo que este organismo administrativo explicó que el texto, que puede ser consultado en el vínculo www.asf.gov.mx/sección /58-informes-de auditoría, que respecto al ejercicio de los recursos federalizados en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hasta el 2020 existen 9 observaciones. Existen estas 9 observaciones en ese caso, que deben ser aclaradas. Sí, todo esto tiene fecha de febrero de este año. Sí, de 2022. Y aquí nada más quiero hacer la aclaración que de acuerdo a la ley la ley en la materia, se tiene 3 meses para aclarar. O sea que todavía no se cubre. No, todavía no se cumple. ¿Y no han dado entonces los resultados? No sé, no lo ha difundido la Auditoría Superior, pero tiene 3 meses para aclarar, pero en esos 3 meses se entiende que durante el proceso de auditoría, en este caso el ejército tuvo que haber entregado toda la información, y si esto no se aclaró fue porque o no quisieron dar la información o no había información, con lo cual si después de 3 meses no entregan nada, se tiene que ser un pliego preventivo de responsabilidades y darle parte al Ministerio Público por desvío de recursos. Bueno, pero vamos a ver, no, todavía no. O sea, sí, si fue esto el 21 de febrero, es 21 de marzo. Estamos a un mes. ¿Sería el 21 de abril o 21 de mayo?
21 de mayo, Sí, la fecha esto máxima. falta mucho, ¿no? Sí, y ahorita han de estar más ocupados acabando Claro, la obra. que viendo esto. Sí. Bueno, a ver, en cuanto a estas pues observaciones, dice, se realizaron 9 auditorías de inversiones físicas con una muestra auditada de 17,006 millones de pesos y los 18,444,9 millones de pesos correspondientes a la totalidad de los recursos federales reportados como ejercidos en 2020 en los frentes 1, 2, 5, 6, 7 y del 9 al 20, lo que significó una muestra del 92,2%. La institución a cargo de Colmenares Páramo señaló que para entregar el informe se fiscalizó el proceso de contratación, ejecución y pagos de 215 contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como el cumplimiento de las especificaciones de construcciones del megaproyecto impulsado por la administración de Andrés Manuel López Obrador. De tal razón que la Auditoría Superior de la Federación informó sobre las principales observaciones que tienen en relación al aeropuerto que se entregará el próximo 21 de marzo. Y bueno, estas observaciones se van a entregar el próximo 23 de marzo, o sea, 2 días después de la inauguración. En primer lugar está, en el frente 2 se realizaron pagos sin comprobación documental registrada. Esto yo creo que es muy fácil de comprobar, ¿no? Bueno, no tan fácil, ¿no? Porque se supone que cuando fue el auditor pidió todo. Si no se lo dieron, también porque no se lo dieron. Esa es la pregunta. Si se supone que ya todo eso está, es un gobierno intachable que pues no se lleva ni un 5, ni un quinto, pues ¿por qué no se lo dieron? Vamos, pago sin comprobación es estarle adelantando el dinero al constructor sin que haya hecho la obra. Lo cual es desvío de recursos, es robo en pocas palabras, ¿no? En segundo lugar, en el frente 18 se adjudicó un contrato que incumple los requisitos solicitados por la entidad mexicana de acreditación, la EMA. Esto creo que sí es... Sí, la EMA es una entidad que acredita laboratorios. Entonces, lo que podemos entender es que estas empresas que les encomendaron hacer los laboratorios, pues no tienen ni siquiera la personalidad para hacerlo, no están acreditados, no tienen la especialidad. Bueno, entonces repito esto, ¿no? Otra vez. Segundo lugar, en el frente 18 se adjudicó un contrato que incumple los requisitos solicitados por la entidad mexicana de acreditación de la EMA. Así es. Tercer lugar, en los frentes 16, 17 y 18 las empresas de fabricación, habilitado y montaje de estructura metálica no contaron con laboratorios de acreditación por la EMA. O sea, nuevamente está, en este caso, bueno, tú sabes más de esto. ¿Por qué un laboratorio tiene que acreditar una estructura metálica? Porque son pruebas que se tienen que hacer de calidad. Si el metal o el acero no tiene las características de carga, se puede caer encima de las personas, como lo que pasó con estas vigas de concreto que se cayeron en las obras de interconexión, así de fácil. Pueden hacer caso omiso, no, si no quieren reportarle nada a nadie, porque somos del ejército y no le reportamos nada a nadie más que al presidente, lo pueden hacer, pero ahí está el resultado. Ahí está el resultado, que los materiales sean deficientes y se caigan. Y en este caso la estructura metálica es el techo que van a poner, ¿no? Sí, en las zonas de carga y descarga y de espera. Entonces, ¿esto es peligroso? Sí, seguramente sí. Es más que peligroso, es una zona delicada donde debe de haber seguridad. Por eso se hacen en pruebas de laboratorio. ¿Esto qué son pruebas de resistencia, de maleabilidad, de calidad? Calidad, sí, para que tenga la resistencia adecuada, para que tenga pues lo que requiere el proyecto. Porque si no, puede pasar que pasado un tiempo se caiga, puede matar gente. Qué bueno que esto ya lo vimos en ejemplo de Marcelo Ebrard con la línea 12 del metro. Bueno, continúo. Bueno, repito este tercer lugar, o sea, en los frentes 16, 17 y 18 las empresas de fabricación, habilitado y montaje de estructura metálica no contaron con laboratorios acreditados por la EMA. Esta es entidad mexicana de acreditación. En cuarto lugar, en el frente 14 no se contó con el proyecto, programas de suministro y presupuesto previo al inicio de los trabajos. O sea, no hay un proyecto. Sí, obviamente no hay un proyecto. Esto no es ningún secreto, ya se sabía, porque pues el presidente un día fue y dijo, aquí me gusta y aquí se va a hacer. Y eso es en el frente 14. Sí.
Quinto lugar, en los almacenes de los frentes 5 y 14 y en los talleres de proveedores del frente 7 existe material sobrante y de desperdicio que fue donado por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México SADCB, el GACM, el GACM, sin que a la fecha se acredite su uso y su destino. Bueno, en sexto lugar, en el frente 7 solo se ejecutaron 14 de los 17 prepuentes establecidos en el plan maestro y en el proyecto ejecutivo. ¿Esto afecta? Sí, porque son las obras de interconexión. Bueno, séptimo lugar, en los frentes 10, 14 y 20 no se elaboraron la totalidad de las estimaciones para acreditar los avances físicos reportados por entidad fiscalizada a diciembre de 2020. O sea, esto en cuanto a totalidad de estimaciones, los avances físicos, creo que no hay. Los avances físicos son para saber, por ejemplo, si lo que yo estoy pagando ya está construido y yo, de acuerdo a la ley, tengo que pagar sobre lo que ya se construyó, no sobre lo que me dice el contratista que va a hacer, sino aquí se tiene que pagar sobre obra hecha, obra realizada. Pero si no se lleva control del avance, ¿cómo van a saber que están pagando? Eso está relacionado con la primera observación. Con lo que dices que se puede ver como robo, ¿no? Sí, porque esto en la práctica lo que pasa es que pues el contratista es amigo de fulano, llegan y le dicen al residente de obra, oye, autorízame esto, oye, pero no lo has hecho, tú autorízamelo, yo ahí me pongo a mano contigo. Esto es mucho más barato que pedirle dinero al banco y ya digamos que le pagan por adelantado, y a veces esto lo que se da es que ni siquiera se mete el material que se tenía que meter, que fue lo que pasó en la línea 12 del metro. Se le metió menos varilla, menos remaches y por eso se cayeron las vigas. No aguantaron. Pero les pagaron como si las hubieran metido. Entonces es preocupante, ¿no? Sí. Bueno, repito, números. Séptimo, en los frentes 10, 14 y 20 no se elaboraron la totalidad de las estimaciones para acreditar los avances físicos reportados por la entidad fiscalizada a diciembre de 2020. O sea, a diciembre de 2020. De 2020, sí. En este caso, Pedro, qué bueno que tú eres experto en este aspecto. Tú fuiste auditor, ¿no? Sí. En Pemex durante casi 15 años. Entonces, o sea, es que si yo lo veo como periodista, pues digo, totalidad de estimaciones, pues si ya lo van a hacer completo, pues sí, no pasa nada, ¿no? Sí, parece que no pasa nada. Ajá, pero sí hay problemas, ¿no? No, claro que hay problemas. Y el ejemplo está lo de la línea 12 del metro. Sí, y ahí es donde se refleja todo en la realidad. Porque aunque digan, no, es que son poquitas observaciones, no pasa nada, es el ejército, ¿cómo vas a desconfiar del ejército? Pues ahí están las cosas, ¿eh? Ahí está la realidad, ahí está esto de que, pues, si quieren llegar, vayan en taxi aéreo, porque se van en automóvil, pues llévense tortas, llévense un refresco, porque... O quédense en el hotel un día antes. Sí, porque para llegar y salir va a estar muy complicado. Bueno, octavo lugar. En el frente 5 no se colocó pintura intumescente en la losacero de entrepisos de la torre de control. Y en el frente 7 no se acreditó que la pintura intumescente aplicada a la estructura del edificio terminal cumpliera con las 3 horas de resistencia al fuego, además de que tampoco se colocó en la losacero de los entrepisos. En este caso, ¿qué es pintura intumescente? La pintura intumescente es una pintura que tiene una cierta resistencia química que pues precisamente va aquí a sellar y a darle dureza a la losa del aeropuerto. Esto en lo que lleva es que si no se aplica con la calidad debida, o si no se aplica, pues se puede generar daños que a la larga pues va a costar más el mantenimiento. Y además que dice que cumpliera con las 3 horas de resistencia al fuego. Sí. Ay, eso es, o sea pues, que resista es que retardante al fuego. Entonces es importante porque... Sí, si llega a haber algún incendio y no está lo suficientemente cubierta, pues puede haber daños catastróficos, ¿no? Sí. Entonces repito esto, en octavo lugar, en el frente 5 no se colocó pintura intumescente, o sea, no se colocó la pintura intumescente en la losacero. ¿Qué es la losacero de entrepisos de la torre de control? Ahí es que son entrepisos de la torre de control. Sí, la pintura intumescente, bueno, la losacero, vamos, aquí se lo explico muy fácil, es una losa que lleva acero. Las losas generalmente llevan acero y concreto,
pero para hacerlas más rápido se mete una placa de acero, que ya se llama así, los acero, se le pone un recubrimiento de concreto muy rápido y con eso se puede soldar o se puede remachar a las vigas de acero. Entonces es una manera de construir muy rápida. Y a los aceros de entrepisos de la torre de control no le pusieron la pintura intumescente. Sí, esta pintura intumescente se expande, va a sellar, pero también pues lo que hace también es ser retardante al fuego. Bueno, Pedro, a ver. Es protección contra el fuego, así de rápido. Ajá, y dice que además en el frente 7 no se acreditó que la pintura intumescente aplicada a la estructura del edificio terminal cumpliera con las 3 horas de resistencia al fuego. Que es lo que pedía el proyecto. Que por eso es en los laboratorios, ¿no? Estas pruebas. Por eso es. Entonces, aquí, vamos, el 8 también es muy importante porque si no hay... Vamos, no se puede poner, o sea, dice que... Sí se puede poner y seguramente la van a poner después. Ah, se puede poner después. Se puede arreglar. Sí, se puede arreglar. El problema es porque no se hizo cuando se debía de haber hecho. Porque ya después se tiene que retrasar el programa de obra si hay algún problema. Porque esto es repito, el 21 de febrero de 2022. O sea, esto fue el mes pasado. Entonces, al 21 de febrero no estaba la pintura intumescente. Sí, o no cumplía con la característica de retardante al fuego. O sea que ahorita no está protegido contra el fuego. Lo más probable es que la protección se vaya a terminar haciendo después. Bueno. En noveno lugar, respecto a la torre de... en noveno lugar, respecto a la torre de control, se adjudicaron contratos con costos mayores respecto de los mismos trabajos adjudicados en la terminal de pasajeros y con mayores porcentajes de suministro al contratista con el precio más elevado. Es decir, le adjudicaron al más caro. El ejército, que nos dijeron que era muy honrado, que era intachable, resulta que lo cacharon dándole un contrato más caro a alguien y que no lo explicó. ¿Y no será porque está mejor hecho? No, aquí simplemente pues lo que dijo el auditor es que tomaron el mismo caso, el mismo ejemplo en la misma obra y el contrato era mucho más barato, entonces no se sabe por qué terminaron pagándole más. Aquí un ejemplo muy simple: yo contrato a 10 personas y una de esas personas es mi amigo, entonces le pago a 9, les pago un salario, y al que es mi amigo le pago el doble. Eso es lo que está diciendo la Auditoría Superior. Y cuando le pidieron cuentas o una aclaración de por qué pasó esto, pues no dijo nada del ejército, lo cual resulta todavía mucho más sospechoso, pero bueno. Bueno, entonces esas son las 9 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación al Aeropuerto Felipe Ángeles en 2020. O sea que puede haber más observaciones porque estamos hablando de 2020. Sí, es que esto es resultado de la revisión de la cuenta pública. La cuenta pública es todo lo que se gastaron, todo lo que se gastó el gobierno, llega a la Auditoría Superior de la Federación un año después, que ya está cerrado, para decirme, a ver, dime qué tenías programado, en qué te lo gastaste y cómo te lo gastaste. Bueno, entonces en este artículo de Infobae dice: finalmente, en el apartado recursos destinados a la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, la auditoría recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, fue la encargada de ejercer los recursos mismos que provinieron de diversas fuentes. Asimismo, la Defensa Nacional realizó sus propias aportaciones a través del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, esto dice, del cual no se reportaron 20.243.1 millones de pesos de egresos y se presentaron un exceso de 19.204.6 millones de pesos de ingreso en la cuenta pública. Una parte de los recursos de dicho fideicomiso fue utilizada para realizar pagos correspondientes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Como resultado de la revisión, señala el informe, se determinó que de los 12.733.5 millones de pesos autorizados en 2020 para la construcción y adquisición de predios, se ejercieron 12.275
.1 millones de pesos mediante la figura de comisionado habilitado. Además se recibieron donaciones por parte de el GAM de materiales, equipos y bienes muebles por un valor registrado de 6,012.1 millones de pesos, informándose sin acreditar lo que se registraron a costo cero. En este caso, les recuerdo que el GAM es el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SADCB. En otras palabras, se transfirió material y no se puso el valor de ese material. Entonces, pues todo esto lo que puede prestarse es a que alguien se llevó algo, y si no está ahí, pues ¿cómo vamos a saber que el acero está ahí? Si ya después va a quedar recubierto, va a quedar enterrado. Son detalles, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí este artículo que desmenuzaste, Pedro, el 21 de febrero de 2022 de Infobae.com sobre las 9 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación al Aeropuerto Felipe Ángeles en 2000. Bueno, es que son cosas que uno puede pensar que, vamos, por eso, Pedro, en ese aspecto creo que este noticiario va a ser muy largo, ¿verdad? Sí. Pero creo que vale la pena porque, vuelvo a repetir, alguien, o sea, que pues se dedica, por ejemplo, al periodismo, cualquier persona, ¿no? Pues ¿cómo vas a ver todo esto? O sea, realmente esto del... Sí. Ya me espantó, ¿no? Esto de que no pusieron la pintura esta... Sí, retardante al fuego, la intumescente. Ajá, yo no sabía que existía eso. Entonces, el hecho es, y que no hicieron las pruebas de laboratorio. Es que uno dice, bueno, ¿para qué quieren poner en el laboratorio un tubo, ¿no? O una cosa metálica. Pero sí es importante. O sea, sí es claro. Importante. Y yo lo veo ahora... Ahora entiendo por qué pasó esto en la línea 12, ¿no? Uh-huh. A lo mejor tampoco hicieron las pruebas de laboratorio. Pues lo que pasa es que es lo que se está investigando, lo está investigando la Fiscalía, porque pues se presentó todo un dossier donde venían todos los resultados del laboratorio y de repente se cae. Entonces, pues la pregunta es quién lo hizo y cómo lo hizo, ¿no? Bueno, entonces esto sí es de preocuparse, ¿no? Sí. O sea, sí es de preocuparse. Ahora, hay un artículo de Eric Haumeyer del 2 de febrero de 2022. En este caso lo hace para Transponder 1200.com, en donde dice, y es un artículo de opinión, dice: la certificación del AIFA, o sea, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, otra piedra en el camino, así lo titula Eric Haumeyer. Dice: estamos prácticamente a mes y medio de que se dé el banderazo de salida de las operaciones de Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Hasta el momento hay 2 aerolíneas que iniciarán operaciones ese día: Volaris y Viva Aerobús, una comprometida pero aún sin fecha de inicio de Aeromar, y 2 en el limbo que dicen que van a operar ahí eventualmente: Interjet 2.0 y Aerala. Aeroméxico ha dicho que por lo pronto no lo contempla, y es lógico por su modelo de negocio que requiere de un hub para ofrecer conexiones y no se puede hacer en 2 aeropuertos, así que se concentrará en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Uno de los escollos que hay en el camino es la certificación del aeropuerto. México es signatario del Convenio de Aviación Civil Internacional, también conocido como el Convenio de Chicago, que dio origen a la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, y esta organización establece las normas, definiciones y prácticas recomendadas en sus 19 anexos. El anexo 14 de la OACI establece todo lo relacionado con la operación de aeropuertos, incluyendo lo referente a la certificación de los mismos, por lo que el AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, deberá certificarse de acuerdo a ellos, y el encargado a realizar esta certificación es la autoridad aeronáutica del país. En nuestro caso sería la Agencia Federal de Aviación Civil, la AFAC. Aquí hay un ligero problema, ya que al ser degradado el país en categoría 2, la Administración Federal de Aviación, la FAA, de Estados Unidos descalificó a la AFAC para realizar estas tareas, ya que el documento de la degradación se establece que la agencia no es capaz de verificar que los operadores, aeropuertos y escuelas de México operen de acuerdo con la regulación.
Así que mientras la AFAC y el país no salga de la categoría 2, es decir, que sea certificada nuevamente por la FAA, la Administración Federal de Aviación, nadie en el mundo va a tomar en serio la certificación de la AFAC, de la Agencia Federal de Aviación Civil, que la AFAC haga de un aeropuerto. O sea, vuelvo a repetir esto. Así que mientras la AFAC y el país no salgan de la categoría 2, es decir, sea certificada nuevamente por la FAA, nadie en el mundo va a tomar en serio la certificación de que la AFAC haga de un aeropuerto. Aquí hay que señalar también que el que no haya una certificación de la OASI no significa que el aeropuerto no pueda operar vuelos nacionales e internacionales, ya que el mismo anexo dice que un estado puede permitir que un aeropuerto funcione pese a no estar certificado, porque los métodos de propiedad, explotación y vigilancia de los aeropuertos son diferentes entre los estados. Aquí entra entonces la ley de aeropuertos de México, que está vigente y que establece que los concesionarios o permisionarios de los aeródromos de servicio público deben proporcionar la información para conocer la construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles y servicios relacionados para obtener la certificación de los mismos. Esto se ha hecho por parte de los encargados del proyecto. No sabemos si en tiempo y forma y si han cumplido hasta ahora con todo y si la información entregada a la FAC es adecuada y suficiente. En pocas palabras, el gobierno de la 4T necesitaría certificar el aeropuerto para cumplir con las normas y recomendaciones de la OASI, pero la autoridad encargada de hacerlo, la FAC, está descalificada por la FAA para realizar esa función hasta que se recupere la categoría 1. Ahora estamos en categoría 2, pero que como el Estado puede dar permiso a un aeródromo para funcionar aunque no haya certificación, pueden pasársela por el arco del triunfo al cabo de que por el momento solo habrá vuelos domésticos, ya después de que se pueda tratar de cumplir con la certificación de OASI para convencer a operadores internacionales de que utilicen su nuevo aeropuerto. Si las aerolíneas nacionales y la Canaero exigieran al gobierno la certificación para iniciar las operaciones, estarían en aprietos para que los vuelos iniciaran el 21 de marzo, pero aparentemente todos van a mirar para otro lado y que los vuelos comiencen sin que el aeropuerto haya sido certificado de manera oficial. Esto, además de que no estarán listas todas las obras y de vialidades hacia el AIFA, al igual que el tren ligero, cuyo plan ya tiene más de un año de retraso con respecto a la apertura del aeropuerto. Tampoco el servicio que supuestamente uniría a la AIFA con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dice que para hacer conexiones entre los aeropuertos llegar o salir del aeropuerto tomarán entre 1 y 3 horas dependiendo de la hora del día, y su costo será hasta 5 veces mayor que utilizar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que todos aquellos deseosos de estrenar un aeropuerto, adelante y buena suerte. Y hasta aquí este artículo de Eric Haumeyer, apasionado de la aviación y de la industria automotriz, que toda la vida tiene una licenciatura, apasionado de la aviación y la industria automotriz de toda la vida, tiene una licenciatura en informática y un posgrado en comunicación y relaciones públicas, aunque tiene experiencia en empresas de rubro automotriz y en Mexicana de Aviación. Su vida profesional se ha dedicado más al periodismo especializado en todo tipo de medios impresos y electrónicos, incluyendo la revista Avión Review de Latinoamérica. Y bueno, pues hasta aquí este artículo de Eric Haumeyer del 2 de febrero de 2022 para transporter1200.com, en este caso revista digital especializada en aviación. Y bueno, la certificación a la que hace mención este artículo es una certificación que se perdió. Ya el aeropuerto de la Ciudad de México ya estaba certificado, pero se perdió. Se perdió por condiciones de falta de seguridad y falta de muchas cosas. Ya en esta administración, en secciones anteriores, sí está operando bien. Y esto lo que generó es que vuelos internacionales no puedan despegar ni salir. Vamos, entonces, si aquí podía allegarse más recursos el aeropuerto con vuelos internacionales, pues resulta que varias aerolíneas no quieren entrar, porque en pocas palabras, el experto le dice a las aerolíneas: ahí tú, si llegas a operar en ese lugar, porque tú te arriesgas, no hay condiciones de seguridad. Si pasa un accidente, ¿qué es lo que le va a decir el seguro? A ver,
¿Dónde está la certificación? ¿Qué crees? Que dijo que no había condiciones de seguridad, entonces no te pago nada. ¿Por qué? Porque tú sabías y aún así operaste. Es que una cosa lleva a la otra. O sea, haber perdido esa certificación que fue en este sexenio. Sí, ya fue con este presidente. Ya, o sea, está llevando este problema, ¿no? Que no debería de haber pasado. Pues sí. Es el escatimar en recursos para mantenimiento, meter a gente improvisada. Claro que no sabe. Entonces, todo eso, pues, es el resultado. Va mermando, ¿no? Así es. Pues la seguridad. Así es. Bueno, ahora ahora tengo un artículo muy pequeñito de Forbes, Forbes México, escrito por Emanuel Carrillo el 16 de marzo, o sea, esto tiene poquitos días, el 16 de marzo de 2022, de revista digital forbes.com.mx, donde dice: subutilización del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles durará al menos un año, prevén expertos. Expertos coincidieron que al menos un año la infraestructura del AIFA, o del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, estará subutilizada por el poco interés de las aerolíneas. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, cuya infraestructura está pensada para descongestionar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, podría no cumplir con este objetivo en el corto plazo y operaría hasta 2 años con instalaciones subutilizadas por el poco interés que han mostrado las aerolíneas para instalarse en esta nueva terminal. Así lo advirtieron diversos especialistas en infraestructura aeroportuarias consultados por Forbes México, a menos de una semana de que este complejo ubicado en Zumpango, Estado de México, comience operaciones de manera regular. Fernando Gómez Suárez, experto en infraestructura aérea, sostuvo que para que este aeropuerto realmente fuera una alternativa para despresurizar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, debió haber absorbido desde el día de su inauguración un mínimo del 30% de flujo de pasajeros que anualmente maneja el aeródromo capitalino, que el año pasado movilizó a 36 millones de pasajeros. Hasta antes de la pandemia, en 2019, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llegó a desplazar alrededor de 50 millones de pasajeros al año, por lo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles debió comenzar a operar con un flujo de pasajeros mínimos de 10.800.000 viajeros para realmente incidir en la desaturación de la terminal capitalina, es decir, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, dice, si consideramos los 36 millones del año de 2021 del número de pasajeros movilizados, pues el 30% vendría siendo aproximadamente 12 o 14 millones de pasajeros, y eso ya estaríamos hablando de un punto de saturación del aeropuerto Felipe Ángeles. Y para entonces, si estamos resolviendo una saturación de un aeropuerto saturado, otro pues es que también quedó corto en cuanto a la capacidad de infraestructura. Apuntó en este caso Fernando Gómez Suárez, experto en infraestructura aérea. Y bueno, ni el 10% va a atender, es decir, no va a tener la capacidad para atender a 3.6 millones de pasajeros en el primer año, porque con la proyección que se están haciendo van a atender como a 800,000 pasajeros. Si bien le va, está en niveles de movilización del aeropuerto de Puebla, sostuvo este especialista. Hasta el 21 de marzo, día en el que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles emprenderá el vuelo, solo 4 aerolíneas, 3 nacionales, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, y una internacional, la venezolana Conviasa, han confirmado y comenzado a vender vuelos a diversos puntos del país. El próximo lunes, 21 de marzo, este complejo aeroportuario tendrá solo 9 operaciones aéreas con destino a Tijuana, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Villahermosa. Conviasa, la línea aérea estatal del gobierno bolivariano de Venezuela, ha confirmado el vuelo todos los lunes a Caracas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con lo que puso fin a su ruta desde el Aeropuerto Internacional de Toluca. De acuerdo con Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el CENIAM, la mayoría de las operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles serán militares, con más de 150 desde el día de su inauguración. Según estimaciones realizadas por la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, hasta 2019, y sin considerar las afectaciones al sector aeronáutico propiciadas por la emergencia sanitaria de COVID-19, la primera etapa del desarrollo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, comprendida en 2022 a 2032, debería ser capaz de dar servicio a 20 millones de pasajeros
anualmente. Sumando a esto, tendría que realizar 199.571 operaciones aéreas anuales y mover 470.000 toneladas de carga en el mismo lapso de tiempo. Sin embargo, el panorama para el transporte de carga, que ha tenido un fuerte repunte derivado del auge del comercio electrónico, también tendría dificultades para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, fundamentalmente por la falta de conexiones terrestres desde este complejo hacia la Ciudad de México y el Valle de Zumpango. No hay cómo movilizar carga hacia la Ciudad de México por otra vía, la terrestre. Bodegas tampoco hay, indicó Gómez Suárez. A diferencia de otros aeropuertos o de la mayoría de los aeropuertos de México y el mundo, este aeropuerto venía a complementar, no surgía de un nuevo mercado. Por eso esa lógica de algunas autoridades de que poco a poco se irán incorporando no es aplicable, porque este aeropuerto no es aplicable para nuevo destino, es destino ya. Ese es destino, ya existía, abundó el especialista. A principios de febrero, la Auditoría Superior de la Federación, la ASF, encontró diversas irregularidades en la construcción del aeropuerto. Entre las sugerencias emitidas a la Sedena, solicitó actualizar el análisis de costo-beneficio relativo a las estimaciones de demanda de pasajeros y de carga que atenderá este complejo aeroportuario. La ASF, la Auditoría Superior de la Federación, señaló que con base en información presentada, hasta el momento no se puede determinar si los cálculos hechos en la demanda y flujo de pasajeros y carga son apegados a una realidad post-pandemia de COVID-19, por lo cual solicita saber las fuentes de información que sustentan las previsiones. Las conexiones viales son uno de los factores que harán que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no emprenda el vuelo de manera plena. Son la falta de conexiones terrestres para que los viajeros y carga puedan movilizarse hacia el centro del país y que por tanto afectarían el atractivo de esta nueva terminal para las aerolíneas, dijeron los especialistas. Las autoridades federales y estatales han afirmado que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tendrá 3 vías de acceso en su primera fase de operaciones, 2 autopistas de cuota y una libre. Para el 21 de marzo, la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transporte, la SICT, se ha comprometido a entregar la modernización del Camino a San Jerónimo con 4 carriles, 2 por sentido de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. Esta vía está disponible para quien se conecta desde la carretera libre México-Pachuca y que hará al usuario conectarse al entronque de la zona militar y más adelante al entronque de la zona de carga. Otra de las vialidades prometidas para el inicio de operaciones del aeropuerto es el enlace del circuito exterior mexiquense con el complejo aeroportuario desde la caseta de Tultepec. Este tramo es de alrededor de 5 kilómetros de extensión con 3 carriles de entrada y 3 carriles de salida. En el Estado de México comenzó a operar la autopista Siervo de la Nación, una de las obras presentadas como proyecto de conectividad para el sistema aéreo metropolitano, en el que se incluía el aeropuerto Felipe Ángeles. No obstante, durante el último recorrido abierto a la población el pasado domingo 13 de marzo, Forbes México pudo constatar que los trabajos aún tienen importantes retrasos en su ejecución. En enero pasado, Isidoro Pastor Román, director general de la empresa paraestatal Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles SADCB, reconoció que para que el nuevo aeródromo logre alcanzar su punto de rentabilidad y atracción de nuevas aerolíneas, debe garantizar en el menor tiempo posible su conectividad. En sus primeros años de operación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles operará con recursos presupuestales asignados por la Federación, es decir, se prevé que el complejo aeroportuario opere al menos 3 años, hasta 2025, con pérdidas antes de que sea rentable. A la poca respuesta de las aerolíneas mexicanas e internacionales para operar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se debe agregar la degradación aérea de categoría 2 que la Administración Federal de Aviación, la FAA por sus siglas en inglés, impuso a la Agencia Federal de Aviación Civil el pasado julio de 2021. El regulador estadounidense consideró que el sector aeronáutico mexicano presentó al menos 28 deficiencias en seguridad relacionadas con la falta de capacitación de personal, bajos salarios y de procedimientos de verificación de acuerdo con los estándares mínimos de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI. Una calificación de categoría 2 implica que las leyes o regulaciones del país carecen de los requisitos necesarios para supervisar a las compañías aéreas de acuerdo con las normas internacionales mínimas de seguridad, o que la Autoridad de Aviación Civil carece de una o más áreas como experiencia técnica, personal capacitado, antecedentes, mantenimiento, procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad, señala la FAA, la Administración Federal de Aviación. Y bueno, aunque la autoridad federal se comprometió a subsanar estas observaciones en 4 meses, hasta la fecha no se ha informado sobre avances que logren recuperar la categoría 1. Esto es del
julio de 2021, cuando se perdió la categoría 1 y se llegó a la categoría 2. Entonces no fue ya 4 meses. No, y hasta la fecha sigue igual, ¿eh? Estamos, sí. Cuando menos el gobierno no ha informado que ya se haya recuperado la categoría 2. Y bueno, cierro ese paréntesis y continúo con este artículo de Forbes.com. Para César Olmedo, especialista del sector aéreo consultado para esta casa editorial, si no se subsana en el corto plazo esta degradación, las aerolíneas mexicanas no podrán ofertar a sus clientes nuevas rutas hacia y desde Estados Unidos, lo cual las pondría en seria desventaja y a la postre poco atractivo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El experto alertó que Estados Unidos es el principal socio comercial de México y la mayor parte de las operaciones aéreas, y como destino turístico entre ambas naciones es uno de los más importantes del mundo, por lo que debería ser la prioridad para el gobierno enmendar la calificación aérea mexicana. Y bueno, pues hasta aquí este artículo de Forbes.com.mx, revista Forbes Digital, escrito por Emanuel Carrillo el día de 16 de marzo de 2022, sobre la subutilización del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que durará al menos un año, prevén los expertos. Bueno, esto es realmente enorme, ¿no? O sea, creo que le dedicamos toda la sección de nacionales, ¿no? Sí. Y mucho más que otro tiempo de nacionales. Generalmente lo hacemos media hora o una hora. Media hora, máximo una hora. Bueno, nada más, Pedro, quiero comentarles, recomiendo que lean un artículo porque lo quería leer, pero obviamente pues por el tiempo no. Un artículo de la BBC News Capital del 14 de noviembre de 2018. O sea, este es un artículo que no tiene que ver con el aeropuerto, pero que puede pasar lo que pasó al Brandenburg Willy Brandt, el moderno y costoso aeropuerto fantasma de Berlín que nadie ha usado. Esto es, repito, una nota del 14 de noviembre de 2018, lo escribió Emily Schulz-Theis para la BBC News Capital. Y bueno, en este caso, a grandes rasgos lo que dice es de que esto fue un aeropuerto pues que en su momento iba a ser muy lujoso y pues vamos, o sea, en este caso además de lujoso, pues funcional, ¿no? Este aeropuerto Brandenburg Willy Brandt, se conoce como el BER de Berlín, pues podría haber sido pues de los mejores del mundo, pero se esperaba que el aeropuerto financiado por la ciudad y la nación alemana costara $2.250 millones en ese tiempo. Sin embargo, este aeropuerto costó $8.200 millones. Y vamos, se acabó. O sea, el aeropuerto lo acabaron. Ahora está sin usarse. Y tiene costo al erario público porque se necesita limpiar, ¿no? Aunque no se use, hay que limpiarlo, entonces mantenerlo. Entonces, este aeropuerto, nada más es que quiero ponerlo con ejemplo por todo lo que dijiste, de toda la planificación y todo. Este aeropuerto de Berlín se comenzó a planificar en 1989. Cuando cayó el muro de Berlín, porque pues decían vamos a necesitar un aeropuerto moderno. Entonces pues lo empezaron a hacer y en este caso pues lo estuvieron haciendo y todavía pues lo comenzaron, o sea, esto lo comenzaron, vuelvo a decir, a planificar en 1989. La ciudad de Berlín lo comenzó a construir ya después de toda la planificación o sea, vuelvo a repetir, de 1989 a 2006 fue cuando empezaron a construirlo, porque ya estaba toda la planificación. Ahora, en este caso, pues el problema empezó que postergaron la apertura de que iba a ser en 2011 a junio de 2012. Dicen, bueno, pues todavía no está listo, lo postergamos. Entonces, en este caso fueron postergándolo, lo volvieron a postergar a 2013. Entonces, aquí, ¿sabes cuál fue el problema? Que no tenía las certificaciones. O sea, el problema es, por ejemplo, ¿no? Es que lo estoy saltando, por eso les digo que lo lean, porque una de las
problemas es de que no tenían las alarmas contra incendio, o sea, el sistema de alarmas no estaba certificado. Los instalaron incorrectamente. O sea, no los certificaron porque estarán instalados incorrectamente. Más de 90 metros de cable fueron instalados incorrectamente. Y unas 4,000 puertas fueron numeradas erróneamente. Las escaleras mecánicas eran demasiado cortas, entre otras cosas, ¿no? Sí, problemas de diseño y construcción. Y eso que lo planificaron desde 1986. Entonces, bueno, por eso digo, esto lo voy a saltar, pero fue muy caro, fue muy costoso, está muy bonito, pero estas cuestiones tú una vez hiciste un programa sobre precisamente que lo que más cuesta es los cables, o sea, todo eso que puedes hacer la estructura, pero lo más costoso son las instalaciones. Eso, las instalaciones. Sí. Y por eso por las instalaciones falló este aeropuerto. Y ahí quedó. Entonces, en este caso, aquí tenemos un ejemplo, o sea, poníamos el ejemplo de que pues por no poner cosas de calidad y no hacer, en este caso se cayó el metro, esta línea de Dorada. La línea 12 en el tramo elevado. En el tramo elevado se cayó en Olivos, ¿no? Sí. En este caso, lo que sería Olivos, ¿no? Entonces, ahí el problema es de que esto pasó por falta de revisión, ¿no? O sea, entonces en este caso está volviendo a repetir el mismo problema, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y aquí hay ejemplos, o sea que Alemania, que se supone que ellos son súper, en este caso, metódicos, les pasó esto. Entonces, aquí sí hay un problema de que pues puede quedar como elefante blanco y hablando de pues que encontraron mamuts, entonces va a quedar como un mamut blanco esto, ¿no? Sí. O sea, porque primero pues ya vimos, o sea, aunque nos tardamos mucho, vimos que pues esto va a quedar saturado, o sea, aunque empiece a trabajar bien, va a quedar saturado. Sí. Entonces... Y bueno, esto también se prevé que los primeros 3 años, por todos los problemas que ha habido con las obras de interconexión y los faltantes, pues no empiece a generar ganancias, y ya cuando empiece a generar ganancias se va a saturar rápidamente. Y va a quedar obsoleto. Así es. Y otra persona va a tener que hacer otro... Pero resulta que en 3 años este presidente ya se fue. No, por eso le va a quedar el paquete a otro presidente. Sí, así es. Que tenga que hacer otro aeropuerto. Tal vez decidan concluir el anterior, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que ya también el anterior, como quedó acero expuesto a la intemperie, ya se echó a perder el acero. No, o sea, ya se inundó, ya pasaron muchas cosas. Vamos, pero el proyecto está. No, el proyecto sí está, proyecto es ya lo pagó México. El proyecto es de México, el terreno es de México. Entonces podría, bueno, aunque se vuelva a comprar todo, o sea, sí, no se van a usar esos aceros, pero por lo pronto, pues ahí está, ¿no? El proyecto era un proyecto internacionalmente viable. Y es más rentable. Entonces, bueno, o sea, por eso, o sea, esto es un análisis. Sí, técnico y económico. Esto no tiene nada que ver la política. Esto es un análisis técnico y económico que hemos realizado. Histórico también. Sí, histórico con base en los datos y la información que se ha dado. Toda esta información la ha dado el propio gobierno. Entonces, para que después no quieran decir que inventamos, que traemos algo en contra de este gobierno, ahí están los datos. Simplemente hay que ver, hay que analizarlos y hay que ver si esto es como nos dicen o como pues apunta técnicamente que esto pues vamos, simplemente por haber comenzado al revés no va a caminar como se debe. Y bueno, esto ha sido todo en las noticias con Pedro Tello y Victoria Carrasco. Nos despedimos invitándole a que no se desconecte, siga disfrutando de la programación que tenemos para usted, de las cápsulas de filosofía y de las entrevistas con destacados miembros de la comunidad artística y cultural de México y del mundo.
También le invitamos a que nos acompañe en la retransmisión de este noticiero a las 12 horas, tiempo central de México, o si usted lo prefiere, nos puede acompañar el día de mañana en vivo a las 22:30 horas, horario central de México, por esta misma sintonía, www.radiosofando.com y www.radiosofando.com.mx. Hasta la próxima. Esto fue Las Noticias con Victoria Carrasco y Pedro Tello, con lo más destacado de las noticias de México y el mundo. Estás escuchando Radio Sofando, filosofía en radio para el filósofo que todos llevamos dentro, transmitiendo desde la Ciudad de México. Filosofía en radio para el filósofo que todos llevamos dentro, www.radiosofando.com.